tardes, mi nombre es Oclandi Elizabeth Azuaje, soy estudiante del noveno trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la sección T9. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre la entrevista, el cual es un tema muy importante y muy útil en la carrera como psicólogos. La entrevista, tenemos los tipos de entrevista: entrevista abierta, entrevista cerrada y entrevista provocación de tensión, su importancia, su utilidad y algunos ejemplos. En cuanto a la entrevista abierta, se puede decir que es un diálogo que se realiza entre dos o más personas, el entrevistado y el entrevistador, el cual el entrevistado contesta ciertas preguntas. Este tipo de entrevista radica especialmente en la información que se recoge, pero va más allá de como género. Es la importancia que tiene esta como diálogo entre dos personas, como una conversación entre ellas, donde uno es reportero y el otro funciona como el entrevistado. Muy bien, la entrevista abierta es una técnica cualitativa de investigación en la cual se propicia una conversación no estructurada. Está basada en preguntas generadas espontáneamente como parte de la interacción comunicacional. Su objetivo es conocer expectativas y puntos de vista del trabajador sobre aspectos de interés para la organización o la institución que lo está buscando, partiendo de sus experiencias laborales y personales. En este instrumento también se está presente la comunicación no verbal. El entrevistador debe tener presente la comunicación no verbal del entrevistado. El entrevistador debe prestar atención para interpretar al entrevistado, que es capaz de decir como sus movimientos, allí es donde se debe aplicar lo que es el examen mental, ¿sí? Ya que no están expuestas en unas preguntas. En cuanto a la importancia de la entrevista abierta, puedo decir que esta es la que el entrevistador cree una atmósfera apropiada para que la comunicación fluya de manera natural y así el entrevistado se sienta escuchado y no evaluado. También permite compartir abiertamente sus ideas, sus opiniones, sus vivencias, explorar los intereses y las creencias personales de cada entrevistado. En los casos que es mayor utilidad, este tipo de entrevista la podemos utilizar para medir la capacidad de reacción de una persona, el dinamismo, la responsabilidad y adaptabilidad en sus lugares de trabajo. También entre los ejemplos de este tipo de entrevistas, como son abiertas, se podrían realizar, por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes dificultad para encontrar la solución de un problema? ¿Qué harías usualmente, qué haces tú en tu tiempo libre? Otra podría ser, ¿cómo detectas tú una situación problemática en tu trabajo? ¿Qué actividades delegarías a otras personas y por qué? ¿Qué haces o qué harías si tienes que ocuparte de una actividad que no está dentro de tu rutina normal? Ahora, en cuanto a la entrevista cerrada, tenemos que estas entrevistas son interrogantes que uno o más individuos se realizan de otra persona y que están formuladas de tal manera que las respuestas sean específicas, ¿sí? Ya están formuladas. En las preguntas cerradas se busca el que el interlocutor o el entrevistado responda de cierta manera. Hay un margen de respuesta que quien interroga ya tiene contemplado de antemano. La importancia de esta entrevista es que, ya que se sigue una serie de preguntas fijas que han sido preparadas con anterioridad y que se aplican las mismas preguntas a todos los entrevistados, este tipo de entrevista pone énfasis en la necesidad de crear un contexto lo más similar posible entre las diferentes entrevistas realizadas para poder comparar los resultados obtenidos sin que las variables no relevantes contaminen la conclusión de la entrevista final, que es lo que queremos. En los casos que es mayor utilidad, ¿para qué nos sirve la entrevista cerrada? Este tipo de entrevistas nos sirve para recabar información, como por ejemplo fecha de nacimiento, lugar donde nació o lugar donde se encuentra habitualmente habitando, el nombre, se le puede preguntar la hora, la edad. En el ámbito escolar también es muy utilizar este tipo de entrevista para medir los conocimientos de nuestros escolares en algún tema específico. También se utilizan esta entrevista para realizar encuestas, formularios o interrogatorios
donde se busca obtener información precisa o datos precisos de la persona o del tema que uno quiere indagar. Los ejemplos de esta pregunta, bueno, como ya lo dije anteriormente, se pregunta qué fecha es el día de hoy, si profesa alguna religión, sí o no, cuál, simplemente es así. No se le va a preguntar el por qué, simplemente ¿tiene alguna religión? Sí o no, ¿cuál? ¿Posee experiencia laboral en el área en que desea desempeñarse? ¿Sí o no? Le pregunta, ¿le gustaría trabajar en equipo? ¿Sí o no? Más nada. ¿Te gusta consumir bebidas alcohólicas? ¿Sí o no? ¿Te consideras una persona honesta? ¿Sí o no? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ya conoces el último artículo que lanzamos en el mercado, esto en el área, para saber si tiene conocimiento de la empresa al cual está aspirando el cargo. En cuanto a la entrevista de provocación y tensión, este tipo de entrevista se emplea especialmente para los directivos gerentes, ¿sí? Los que van a estar encargados de una organización o de una institución. El objetivo es crear tensión o situaciones estresantes para valorar la capacidad del candidato a la hora de resolver problemas, además que para conocer su grado de tolerancia, la frustración y su capacidad de manejo del estrés. Por otro lado, se puede pasar por alto que este tipo de entrevista supone pasar una experiencia desagradable. Además, ese grado de incomodidad de esta persona que sería el entrevistado es la razón de ser de la entrevista. Sin él no tendría sentido, hay que hacer molestar a la persona. Cabe destacar que este tipo de entrevista no se debe hacer ni al principio ni al final de la entrevista. Generar la atención en el entrevistado es al intermedio, en forma intermedia. Tenemos la utilidad y los ejemplos de la provocación de tensión. Entre los ejemplos sería criticar, ¿cómo podemos generar la atención en el entrevistado? Criticar las opiniones de ellos acerca de algún tema del cual se está hablando, interrumpirlo constantemente. Nosotros como entrevistadores debemos mostrar una superioridad ante el entrevistado porque eso le genera molestia. Obviar la presencia del aspirante al cargo durante un cierto tiempo, guardar silencio durante largo periodo también ayuda. Después de cada, para que el candidato, al terminar ellos de hablar, uno dejar como que ellos no están allí, a olvidar que ellos existen. ¿Cuál es la utilidad en este tipo de entrevistas? Es evaluar la capacidad del aspirante a la hora de resolver problemas, además para conocer su grado de tolerancia y la frustración o su capacidad de manejo del estrés. Recordemos que este tipo de entrevista, como ya lo dije inicialmente, es para directivos, gerentes o encargados de una institución o empresa. Ellos son los que van a estar al frente de muchas personas y van a manejar personal, y por ende ellos deben de tener tolerancia, una capacidad de nivelar su estrés y potenciar a las demás personas para manejar una empresa. Gracias.